Capítulo 24. Rathen tenía calor con su armadura rojo sangre, expuesto como estaba al ardiente sol. Le consolaba saber el impresionante aspecto que tenía ahí de pie en lo alto de la muralla con la armadura brillando. Naturalmente, nadie lo miraba. Todos tenían los ojos puestos en la alta princesa Tellosa que repartía alimentos. Su decisión de entrar en el Antris habría sorprendido a la ciudad, y el subsiguiente permiso del rey lo había vuelto a hacer. Las murallas del Antris se habían llenado temprano. Nobles y mercaderes abarrotaban el paseo abierto de su parte alta. Habían venido como si fueran a ver una lucha de tiburones bordizanos y se asomaban al parapeto para contemplar mejor lo que muchos pensaban que sería un excitante desastre. Todos creían que los salvajes del Antris harían pedazos a la princesa a los pocos minutos de su entrada y luego la devorarían. Rathen observó con resignación cómo los monstruos del Antris acudían plácidamente sin intención de devorar a un solo guardia, y mucho menos a la princesa. Sus demonios se negaban a actuar y él pudo ver la decepción en los rostros de la gente. El gesto de la princesa había sido magistral. Había castrado a los diablos de Rathen con un movimiento de la guadaña que era la verdad. Ahora que los aristócratas personales de Sarin habían demostrado su valor al entrar en el Antris, el orgullo obligaría a los demás a hacerlo también. El odio por el Antris se evaporaría, pues la gente no podía temer lo que compadecía. En cuanto quedó claro que la princesa no sería devorada, la gente perdió interés y empezó a bajar los largos tramos de escalones. Insatisfechos, Rathen se unió a lo que regresaban al centro de Cae y la capilla de Ereti, y mientras caminaba, un carruaje pasó a su lado. Rathen reconoció el ahón que llevaba en su costado. El ahón Rhi. El carruaje se detuvo y la puerta se abrió. Rathen se detuvo apenas un momento y luego subió y se sentó frente al duque del Rhi. El duque, obviamente, no estaba satisfecho. Te había advertido acerca de esa mujer. Ahora el pueblo nunca odiará el Antris. Y si no odian a el Antris, no odiarán el Shukorath tampoco. Rathen agitó una mano. Los esfuerzos de la mujer son irrelevantes. No veo por qué dices eso. ¿Cuánto tiempo podrás seguir haciendo esto?, preguntó Rathen. ¿Unas pocas semanas? ¿Un mes como mucho? Ahora mismo. Sus excursiones son una novedad, pero eso no durará. Dudo que muchos nobles estén dispuestos a acompañarla en el futuro. Aunque intente seguir con esas entregas de alimento. El daño está hecho, insistió Telri. Difícilmente, Lord Telri. Apenas han pasado unas semanas desde que llegué a Arelon. Sí, la mujer nos ha causado un contratiempo, pero es menor. ¿Sabes? Como yo, que los hombres son inconstantes. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en olvidar sus visitas a Elantris? El rey no parecía convencido. Además, Rathen probó otra táctica. Mi trabajo con Elantris era solo una pequeña parte del plan. La inestabilidad del trono de Yadon, la vergüenza que sufrirá en el próximo periodo fiscal. En eso deberíamos concentrarnos. El rey ha entablado algunos nuevos contactos en Teod, dijo del rey. Insuficientes para recuperarse de sus pérdidas, descartó Rathen. Sus finanzas están tocadas. La nobleza nunca aceptará a un rey que insiste en que todos mantengan su grado de riqueza, pero que no se aplique a sí mismo la medida. Pronto podremos empezar a difundir rumores sobre las pérdidas del rey. La mayor parte de los miembros de la alta nobleza son también mercaderes. Tienen medios para descubrir cómo les va a sus competidores.
Descubrirán lo mal que está hallado y empezarán a quejarse. Las quejas no me pondrán en el trono, dijo Telri. Te sorprenderías, contestó Raven. Además, paralelamente empezaremos a insinuar que, si el trono fuera tuyo, harías que Arelon firmara un lucrativo tratado comercial con el Este. Puedo proporcionarte los documentos precisos. Habrá dinero suficiente para todos, y eso es algo que Yadon no ha podido conseguir. Tu pueblo sabe que este país está al borde de la quiebra financiera. Fjorden puede sacaros de ella. Telri asintió lentamente. Sí, Telri, pensó Raven suspirando para sí. Eso es algo que puedes comprender, ¿no? Si no podemos convertir a la nobleza, siempre podemos comprarla. La táctica no era tan segura como Raven había dado a entender. Pero la explicación convencería a Telri mientras Raven ideaba otros planes. Cuando se supiera que el rey estaba en quiebra y Telri era rico, con otras presiones efectuadas sobre el gobierno, se conseguiría un fácil aunque brusco traspaso de poderes. La princesa había respondido al plan equivocado. El trono de Yadon se desmoronaría aunque ella entregara comida a los elantrinos, creyéndose tan lista por haber desbaratado las maquinaciones de Raven. Te lo advierto, Raven, dijo Telri de pronto. No creas que soy un peón de Ereti. Me atengo a tus planes porque has podido aportarme la riqueza que me prometiste, pero no dejaré que me empujes en cualquier dirección que desees. Ni se me ocurrirá, Alteza, dijo Raven tranquilamente. Telri asintió y ordenó parar al cochero. Ni siquiera habían recorrido la mitad del trayecto a la capilla de Ereti. Mi mansión está en esa dirección, dijo Telri, indiferente, señalando una calle lateral. Puedes ir andando hasta tu capilla el resto del camino. Raven apretó las mandíbulas. Algún día aquel hombre tendría que aprender a tratar con el debido respeto a los oficiales de Eretis. Por el momento, no obstante, Raven simplemente se bajó del carruaje. Dada la compañía, prefería caminar de todas formas. Nunca había visto ese tipo de respuesta en Arelon, declaró un sacerdote. Desde luego, dijo su compañero. Llevo sirviendo al Imperio en Kai hace más de una década y nunca habíamos tenido más de unas cuantas conversiones al año. Raven pasó ante los sacerdotes mientras entraban en la capilla de Ereti. Eran acólitos menores, de poca importancia. Reparó en ellos solo a causa de Dilaf. Ha pasado mucho tiempo, reconoció Dilaf, aunque reconozco que en una época, justo después de que el pirata Dreoc Aplastagargantas atacara a Teod, hubo una oleada de conversiones, será. Era posible que Dilaf recordara una cosa así de su infancia, pero ¿cómo sabía las cifras de conversiones en Arelon? El arte tenía que ser mayor de lo que Raven había supuesto, mucho mayor. Raven abrió los ojos de par en par mientras estudiaba mentalmente el rostro de Dilaf. Había supuesto que no tenía más de 25 años, pero ahora detectó signos de edad en la cara del arte. Solo atisbos, no obstante, probablemente era uno de esos raros individuos que parecen mucho más jóvenes de lo que en realidad son. El joven sacerdote areleno fingía falta de experiencia, pero sus planes y esquemas revelaban un alto grado de madurez. Por lo demás, oculto. Dilaf era mucho más curtido de lo que permitía suponer a la gente. Pero, ¿qué significaba eso? Raven sacudió la cabeza, abrió la puerta y entró en sus habitaciones. El poder de Dilaf sobre la capilla crecía mientras Raven se afanaba por encontrar un nuevo y dispuesto Arted jefe. 3 hombres más habían rechazado el cargo. Eso era más que sospechoso ya.
Rathen estaba seguro de que Dilaf tenía algo que ver con el asunto. Es mayor de lo que había supuesto, pensó Rathen. También lleva mucho tiempo ejerciendo su influencia sobre los sacerdotes de Cae. Dilaf sostenía que muchos de los primeros seguidores de Deret y de Cae procedían de su capilla personal del sur de Arelon. ¿Cuánto tiempo había pasado desde su llegada a Cae? Fionn era el Artet jefe cuando llegó Dilaf, pero el liderazgo de Fionn en la ciudad había durado mucho tiempo. Dilaf probablemente llevaba años en la ciudad. Seguramente se había relacionado con los otros sacerdotes. Había aprendido a influir en ellos y adquirido autoridad todo este tiempo. Y, dado el ardor de Dilaf por el Shu-Dereb, había, sin duda, escogido a los Artets más conservadores y efectivos de Cae como asociados suyos. Y esos eran exactamente los hombres que Rathen había hecho quedarse en la ciudad a su llegada. Habían despedido a los nuevos hombres devotos, precisamente los que se hubieran sentido insultados o perturbados por el extremo ardor de Dilaf. Sin quererlo, el propio Rathen había reducido el número de sacerdotes de la capilla en favor de Dilaf. Rathen se sentó a su mesa, preocupado por esta nueva revelación. No era extraño que tuviera problemas para encontrar un nuevo Artet jefe. Los que quedaban conocían bien a Dilaf, o bien tenían miedo de ocupar un puesto por encima de él, o los había sobornado para que se retirasen. No puede tener tanta influencia sobre todos ellos, se dijo Rathen convencido. Tendré que seguir buscando. Tarde o temprano, uno de los sacerdotes aceptará el puesto. Con todo, seguía preocupándole la sorprendente efectividad de Dilaf. El Artet tenía dos firmes palancas sobre Rathen. Primero, aún tenía poder sobre muchos de los más convencidos conversos de Rathen a través de sus juramentos de Odib. Segundo, el liderazgo oficioso de Artet sobre la capilla cobraba más y más fuerza. Sin un Artet jefe y con Rathen dando sermones o reuniéndose con los nobles todo el tiempo, Dilaf había ido apoderándose poco a poco del control del funcionamiento diario de la iglesia de Ereti en Arelon. Y por encima de todo, había un problema aún más acuciante, algo a lo que Rathen no quería enfrentarse, algo aún más destructivo que la prueba de Sarin o las maniobras de Dilaf. Rathen podía encarar ese tipo de fuerzas externas y salir victorioso. Su vacilación interior, sin embargo, era algo completamente diferente. Buscó en su mesa un librito. Recordaba haberlo desempaquetado y guardado en el cajón, como había hecho en otras incontables mudanzas. Hacía años que no lo miraba, pero tenía muy pocas pertenencias y por eso nunca había tenido la necesidad de abandonarlo. Al final lo localizó. Hojeó las ajadas páginas y seleccionó la que estaba buscando. He encontrado un sentido. Antes vivía, pero no sabía por qué. Ahora tengo dirección. Sirvo al imperio de nuestro Señor Yahvé. Y mi servicio está unido directamente a Él. Soy importante. Los sacerdotes de la fe de Ereti recibían formación para registrar experiencias espirituales. Pero Rathen nunca había sido diligente en esa área concreta. Su registro personal contenía solo unas pocas entradas, incluida esta, que había escrito unas semanas después de decidir unirse al sacerdocio, hacía muchos años, justo antes de ingresar en el monasterio de Akor. ¿Qué sucedió con tu fe, Rathen? Las preguntas de Omin torturaban la mente de Rathen. Oía al sacerdote Corati susurrar, exigiendo saber qué había sido de las creencias de Rathen, exigiendo conocer el propósito de sus prédicas.
Se había vuelto cínico Rathen y cumplía con sus deberes simplemente porque eran familiares. Sus sermones se habían convertido en un desafío lógico y dejado de ser una búsqueda espiritual. Sabía, en parte, que así había sido. Le gustaba la planificación, la confrontación y la reflexión que hacían falta para convertir a toda una nación de herejes, incluso con Dilab distrayéndolo. El desafío de Arelon era apasionante, pero ¿qué había sido del muchacho Rathen? ¿Qué había sido de la fe? De aquella increíble pasión que había sentido una vez. Apenas podía recordarla. Esa parte de su vida había pasado rápidamente. Y su fe había pasado de ser una llama ardiente a un calor confortable. ¿Por qué quería Rathen tener éxito en Arelon? ¿Por la fama? El hombre que convirtiera a Arelon sería largamente recordado en los anales de la iglesia de Ereti. ¿Era ese el deseo de obedecer? Tenía, después de todo, una orden directa del Wyrn. Era porque creía de verdad que la conversión ayudaría al pueblo. Había decidido tener éxito en Arelon sin una matanza como la que había instigado en Dúladel. Una vez más, era de verdad porque quería salvar vidas. ¿O era porque sabía que una conquista limpia era más difícil y por tanto un desafío mayor? Su corazón le resultaba tan turbio como una habitación llena de humo. Dilab se estaba haciendo poco a poco con el control. Eso, en sí mismo, no era tan aterrador como la propia sensación de presagio. Y si Dilab hacía bien en intentar desposeer a Rathen, y si Arelon estuviera mejor con Dilab al mando, Dilab no se hubiera preocupado por las muertes causadas por una sangrienta revolución. Hubiese estado convencido de que el pueblo estaría mejor con el Shu-Dereth. Aunque su conversión requiriera una masacre. Dilab tenía fe. Dilab creía en lo que estaba haciendo. La tenía Rathen. Ahora ya no estaba seguro.